Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente estamos acá en Actualidad Ambiental Televisión. Hoy día para hablar de la política agraria y cómo vamos en el Perú, en este sector tan importante de la economía y de la vida de mucha gente asociada al campo, ¿no? Y que no necesariamente está, digamos, sintiendo los beneficios del crecimiento económico que se siente mucho más en las ciudades. Para eso hemos invitado a Fernando Eguren, que es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales y director de la revista Agraria. La revista Agraria sale, creo que cada 15 días o una vez al mes, con La República, y es una interesantísima publicación que pone, digamos, en la opinión pública las ideas más latentes e importantes de lo que está sucediendo en el agro. Bienvenido, Fernando, muchas gracias por aceptar la invitación. Lo primero que te quería preguntar es un poco qué es lo que está pasando en política agraria con el gobierno de Ollanta Humala. Desde mi punto de vista siento que tenemos un ministro bastante silencioso, cauto, solapa, podríamos decir, ¿no? Y no se conoce con mucho hacia dónde va el sector, ¿no? Hay muchas urgencias, hay recursos, entiendo, del presupuesto, hay bastantes proyectos interesantes también, pero me interesaría saber tu opinión general de cómo está la política agraria ahora. Sí, creo que hay una parte de la política agraria que es un poco inercial, ¿no? Desde mediados de los 90, cuando se comienza a cambiar las reglas de juego en la legislación agraria, que se libera el mercado de tierras y en general la economía, luego de más de 20 años de reforma agraria, es cuando comienzan a regresar inversiones al agro y a formarse nuevamente grandes empresas orientadas hacia la exportación. Y esa política sí ha continuado a través de los sucesivos gobiernos hasta el gobierno actual. Entonces, esa es una línea, digamos, más o menos permanente, ¿no? De piloto automático, que funciona, en términos generales, funciona bien. La otra línea es la que involucra a la mayor parte de los agricultores, ¿no? Que son pequeños agricultores, agricultores familiares en las 3 regiones del país, que cada vez aumentan el número. Además, el último censo agropecuario registra que hay 500.000 más de unidades agropecuarias que las que había en el año 1994, que fue el penúltimo censo. Y cuando hablas de unidades agropecuarias, ¿te refieres a agricultores con pequeños lotes de claro, producción? las unidades agropecuarias son todas, son grandes, pequeñas, medianas, son todas aquellas que son conducidas, digamos, por una única entidad. Ya, puede ser una familia, puede ser una sociedad anónima, etcétera, ¿no? Ya. Una empresa. Bueno, y de este crecimiento, o sea, hoy día tenemos ya más o menos 2.300.000 unidades agropecuarias, lo que es altísimo, ¿no? Brasil, con el tamaño que tiene alrededor de 4 millones, ¿no? Y entonces el paisaje rural en la mayor parte del país está dominado por esta pequeña agricultura, que no es todo minifundio, ¿no? O sea, en términos cuantitativos la mayor parte son minifundios, o sea, tienen menos de 2 hectáreas, de 1 hectárea, no es suficiente para que una familia pueda vivir de eso. Ya. Pero tenemos también un buen número de explotaciones que van 4 o 5 hectáreas con riego, de 10, 20, 30 hectáreas, que son perfectamente viables y que son las que proveen además al país de la mayor parte de los alimentos de origen agrícola, ¿no? Sobre esta parte, que son varios millones, no hay políticas claras definidas, y no las ha habido en las últimas décadas. Puede afirmarse, sí, que a diferencia del gobierno anterior o el de Toledo, muy recientemente estamos viendo algún tipo de preocupación por este amplísimo sector, si es que identificamos preocupación por dinero, ¿no? Entonces, para este año, por ejemplo, se han adjudicado 1.000 millones de soles, que es una suma muy importante en términos de la historia de lo que se ha invertido en el agro, para la sierra, para lo que son obras de irrigación en la sierra.
La verdad es que no sé cómo van a gastar tantos recursos en un solo año, puesto que no hay un programa que permita ordenar ese gasto. Pero en fin, eso indica de alguna manera un cambio, no un cambio, digamos, una apertura de preocupación por ese sector, porque, entre otras razones, porque también me parece que a diferencia de los gobiernos anteriores hay una cierta mayor sensibilidad en este gobierno sobre el tema alimentario, ¿no? En estas inversiones en infraestructura, en los Andes, digamos, el tema de la recuperación de andenes es importante en esa política de inversiones del gobierno, de estos 1.000 millones. Sí, no va a entrar digamos, a la recuperación de andenes. Para recuperación de andenes hay un programa específico que, en principio, parte de este programa iba a ser financiado por el BID, y hasta donde yo sé, trataba de recuperar una cantidad considerable de hectáreas en andenes, alrededor de 300.000 hectáreas, ¿no? Bueno, los andenes en realidad digamos, se acomodan muy bien a las características que tiene nuestra geografía, Claro. pero también es muy costoso, ¿no?, la recuperación de andenes y el mantenimiento de los andenes. Yo creo que sería muy interesante si es que se vincula la recuperación de andenes no solamente estableciendo una relación de costo-beneficio con la producción agrícola que se puede sacar de ahí, sino también hacer un estimado de los servicios ambientales y luego de atractivo turístico, ¿no? Eso, digamos, los paisajes con andenes, como es en el caso del Colca o saliendo del Cusco, etcétera, realmente son muy bellos y atraen turistas. Entonces, combinando las actividades económicas, diversificando las actividades económicas, es posible que los andenes sí se justifiquen. Y el boom de la gastronomía y toda esta demanda, ¿no?, bastante impulsada desde las ciudades, de alguna manera beneficia al agro, es evidente, pero Sí. será importante para modificar un poco, ¿no?, esta relación campo-ciudad-precio en los productos, ¿no? Hay intenciones de hacerlo, ¿no? Hay Sí. varios proyectos, iniciativas que se están trabajando, Sí. todo el tema de la agroecología. Sí, yo creo que en términos de magnitudes todavía, ¿no? Pero sí me parece importante que, por ejemplo, gentes de las ciudades, consumidores de las ciudades, comiencen a conocer y a valorar productos que han estado realmente muy marginados, ¿no? Y entonces eso sirve para un estímulo para los propios agricultores, eso se expresa en una elevación de los precios, eso se expresa también en una mayor diversidad de oferta en los propios supermercados. Hoy día uno encuentra en los supermercados 7, Claro. 8, 10 variedades De de papa, papas, por ¿no? ejemplo, cosa que no había antes, ¿no? Y entonces, sin ser una cosa de grandes magnitudes, yo creo que sí es importante y que en perspectiva quizá vaya ayudando también a crear mercados regionales en las ciudades del interior del país, ¿no? Entonces, y también las exportaciones, ¿no? No solamente porque hay algunos millones de peruanos en el extranjero y de latinoamericanos que también conocen la comida peruana y que consumen en los mercados, o sea, en los mercados alrededor de las grandes ciudades uno encuentra productos andinos también, ¿no? Entonces ahí hay un mercado que puede ser interesante, no creo que sea un gran mercado, ¿no? Pero el hecho que, digamos, el hecho que la gastronomía fina, digamos, haya dado el rango digamos, de insumo gourmet a papas nativas, etcétera, me parece que son cambios también culturales que no hay que desdeñar, ¿no? Claro, y que hay que potenciar y Sí, todo, sí, ¿no? Es interesante descubrir cómo, por un lado, tenemos una creciente agricultura en la costa, ¿no? Cierto olvido de toda la vida de la agricultura andina y una cultura de los inversionistas y de los empresarios que no se atreve a meterse al Ande por muchas razones, muchas barreras probablemente culturales y sobre todo por la extensión de la tierra. El tema de la extensión de la tierra para un inversionista acostumbrado a manejar fondos de 100 hectáreas por encima de 100 hectáreas, me imagino que es una de las limitantes para entrar a los Andes, ¿no? ¿Hay algo de eso? Porque creo que hay muy pocas experiencias de empresas de Lima o de Arequipa ¿no? o de las ciudades que se hayan invertido seriamente o de manera significativa en los Andes. ¿Hay algún ejemplo que tengas? Bueno, a ver, hubo algunos inversionistas que estaban interesados ya hace algunos años, pero eso parece que se ha
detenido con una perspectiva que tiene la forestación en zonas de sierra, ¿no? Ahora hay muchas trabas institucionales, porque muchas de esas tierras son de comunidades campesinas, entonces hay que llegar a acuerdos con comunidades. Entonces las comunidades son instituciones que hay que conocerlas, y para establecer, digamos, un contrato de largo plazo, que es lo que requiere las explotaciones madereras, se necesita, digamos, instituciones que tengan una cierta estabilidad y previsibilidad, etcétera, ¿no? Las comunidades no están hechas para hacer ese tipo de acuerdos, pero digo, sí hay, y creo que la hay, perspectivas muy interesantes de ampliación de áreas forestales en sierra. Algunos estiman en alrededor de 10 millones de hectáreas las áreas forestables, y de las cuales alrededor de 2,5 millones o 3 millones de hectáreas serían para la industria papelera, ¿no? O sea que es una cosa que es interesante. Eso requiere muchos cambios institucionales, y yo creo que... Y quizás respetar las estructuras de organización, claro, no, claro, de los propios... Y se trata ahí sí de tratar de que sea un juego win-win, en que ganen los unos y los otros. Y ahí me parece que es muy importante el papel del Estado para ayudar a crear estas instancias de articulación, quizá con participación del Estado, en una fase inicial, para garantizar justamente de que todos saquen provecho, digamos, de este tipo de alianzas que podría haber entre inversionistas y comunidades. Ahora, en tu pregunta veo implícito un poco inversionista, gran inversionista, pero en realidad yo creo que en nuestra agricultura hay oportunidades para pequeños y medianos inversionistas, muchísimas, realmente muchísimas oportunidades, por las cosas que ya sabemos, una gran biodiversidad, pisos ecológicos que dan, digamos, para un montón de productos, y etcétera, para poder ¿no? agregarle valor. O sea, hay opciones para agregarle valor. Y definitivamente opciones para agregarle valor. Ahora, en los estudios que se hacen sobre si es viable la pequeña agricultura, si no es viable, etcétera, uno de los temas más recurrentes es que las dificultades de la pequeña agricultura de vincularse a los mercados por los altos costos de transacción. Y uno de los costos más altos, precisamente de transacción, es el tema de la comunicación y del transporte. Entonces, quizá una política mucho más intensa, se ha avanzado algo, pero mucho más intensa, de construcción de caminos vecinales, rurales, etcétera, de densificación de las redes de comunicación, pero también de información. Probablemente eso haría en muchas zonas mucho más que cualquier política promotora del sector agrario, ¿no? Es crear las condiciones para que simplemente los que están presentes, los pequeños potenciales inversionistas locales, tengan la oportunidad de invertir, porque ya reducen los costos tremendamente. No solamente los costos de transporte, tanto de su producción como de sus insumos, sino también romper esos pequeños monopolios del único camionero que llega a la comunidad tal e impone el precio, etcétera, ¿no? Sí. Eso sería una cosa magnífica. Y en verdad otro de los temas centrales es el tema del acceso a la tierra, pero desde el punto de vista de obtener tu derecho de propiedad, reconocido, inscrito en registros públicos. Creo que no hemos, en todos estos gobiernos en los últimos años, avanzado nada seriamente en titulación de tierras, ¿no? Y ese es un clamor porque la seguridad jurídica, ¿no?, es esencial para poder no solamente celebrar contratos, sino preservar o conservar derechos o protegerlos, ¿no? COFOPRI creo que acaba de pasar otra vez a Agricultura, no sé. Sí, ha pasado a Agricultura. Ha pasado a Agricultura, pero no se ha hecho mucho anuncio sobre ese hecho, ¿no? Y COFOPRI ha ido pasando a los gobiernos regionales y ha sido normalmente una entidad que repartía o vendía de alguna manera estos derechos con mucha corrupción, ¿no? En distintas partes del Perú, no solamente en la zona costera, sino en todos lados. Y eso es tremendo, pero, por ejemplo, yo creo que el ministro de Agricultura debería salir a explicar cuál va a ser su plan, ¿no?, de titulación de tierras y cuánto impulso le va a dar, porque es esencial. Esos son mensajes que me parecen esenciales. Sí, ¿no? Ahora, hay dos temas. Uno, que no siempre, y lo sabemos por experiencia acá en el Perú, no siempre tener derechos legales es tener derechos legítimos, ¿no? Si definimos legítimos como aceptados consensualmente, ¿no?
Y entonces ha habido, antes de la reforma agraria, muchas de las haciendas expropiadas, etcétera, tenían sus títulos legítimos, por lo menos en términos de la legislación de esos Aplicable en momentos, ese momento. pero que no tenían la legitimidad social y que fueron invadidos a través de las luchas campesinas que ha habido siempre. Ahora, yo creo que uno de los temas actuales es que una parte sustancial en términos de extensión, ¿no?, de hectáreas comprometidas, no son pues el tipo de propiedad privada, yo individuo soy dueño de una tierra determinada, de un área determinada, o yo, sociedad anónima, soy... Hay todo ese tema de propiedad colectiva, el tema de las comunidades nativas, etcétera. Y nuestra legislación y también nuestra cultura legislativa no ha seriamente desarrollado, efectivamente, desarrollado maneras de comprender y de aproximarse y de normar ese tipo de... En ese punto, la consulta previa es un tema que está todavía en la agenda, ¿no? Ha generado una serie de miedos en el sector económico, en el mismo gobierno, por presiones probablemente asociadas a mensajes que dicen la consulta previa va a detener las inversiones o las va a demorar, ¿no? El ministro de Medio Ambiente acaba de decir el día de ayer, creo, que muy pronto se van a aclarar, ¿no?, cuáles van a ser los mecanismos de la consulta previa, pero se detuvo en los Andes, se detuvo cuando tenía que reconocerse a las comunidades andinas para las consultas previas. ¿Qué opinión tiene CEPES o tienes tú respecto a la consulta previa? Bueno, no muy largo, porque podemos defendernos todo el programa. No, yo creo que, a ver, digamos, la consulta previa se basa en el convenio 169 para poblaciones indígenas. Sí, y es el Estado el que consulta, y no la empresa. Estado, no las empresas. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que en el caso, por ejemplo, de las industrias extractivas, no hay necesidad de ser población indígena para que se hagan las consultas previas. En mi opinión, si yo, no indígena, vivo en un sitio que estoy, o en una comunidad cercano a un yacimiento minero y qué sé yo, ¿no es cierto? Yo demandaría que haya consulta previa. O sea, me parece que no es una cosa que tenga que limitarse a lo que son las poblaciones indígenas. Yo creo que es un derecho, siempre se saca el ejemplo de que, vaya, si en San Isidro, en el medio de San Isidro, tratan de hacer algún tipo, una barbaridad que va a afectar, los vecinos van a protestar. Un yacimiento en el Golf Los Incas, perdón, por ejemplo, yacimiento minero. Y no van a reclamar el hecho que son indígenas sanisidranos, ¿no es cierto?, de la nueva lo que pasa que el convenio 169 está, ¿no?, asociado a pueblos indígenas, así es, a la protección de conocimientos tradicionales y de culturas vivas, claro, etcétera, etcétera. Lo que yo te digo es que debe ser más amplio. Claro, entonces la respuesta podría ser, bueno, pero hay sistemas de participación ciudadana ya establecidas en otras leyes, los estudios de impacto ambiental de alguna manera generan, por lo menos en teoría, la capacidad de participar para decir oponerse o no, las audiencias públicas, es todo un tema, pero es interesante tu posición porque efectivamente ¿no?, los vecinos de un lugar no van a querer participar en el tipo de desarrollo. Claro. Lo que pasa es que viene el otro argumento, y que el Perú es un país que tiene una serie de recursos naturales, muchos de los cuales están en el subsuelo, ¿no?, minería, minerales, y que el no aprovecharlos por decisión de un grupo pequeño podría afectar el bien común. Entonces viene, yo entiendo eso, además me parecería una tontería que el Perú no aproveche sus recursos naturales, ¿no es cierto? El asunto es cómo los aprovecha, en provecho de quién los aprovecha, ¿no? Y cómo lograr... ¿Cómo participan localmente? Exactamente, cómo lograr consensos en el aprovechamiento de esto, ¿no? Bueno, en eso tenemos que aprender todos los peruanos. Creo que tenemos una enorme agenda, casi todos los conflictos están asociados ahora, no tanto al tema ambiental, también al tema ambiental, pero a esta necesidad de saber, bueno, ¿cómo voy a participar yo en la renta que generan los recursos naturales? Recuerda que en la Constitución de 1979 había un artículo que decía sobre los recursos naturales que el aprovechamiento de los recursos naturales debe beneficiar principalmente a aquellas comunidades en donde se ubican estos recursos naturales. No lo decía textualmente así, pero era el concepto. Eso se eliminó después en las siguientes constituciones. Pero es un tema que... Es un tema que da para Otro mucho. tema es interesante cómo el tema agrario es esencial para resolver conflictos.
resolver el tema y tener una política, ¿no? Yo justo estaba leyendo hoy día un comunicado en Colombia, del gobierno de Colombia, con la FARC, en donde han llegado a un primer acuerdo, ¿no? Sobre el primer punto de la agenda, contenido un acuerdo general, ¿no? Para llegar a una paz. Y es interesante cómo ese acuerdo, voy a leerte algunas partes, ¿no? Se asocia directamente a lo que estamos hablando. El comunicado dice: hemos construido acuerdos sobre los siguientes temas: acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda, etcétera, para el agro, ¿no? Políticas alimentarias y nutricionales. Es interesante cómo en Colombia, entonces, y aquí sigue y aquí acabo, porque no puedo leer todo el comunicado, señalan tanto la FARC como el gobierno de Colombia que este compromiso del gobierno nacional, dice: el gobierno nacional formalizará progresivamente, con sujeción al ordenamiento constitucional y legal, todos los predios que ocupan o poseen los campesinos en Colombia. Una declaración interesante que, si logra esto ser realmente el basamento o la base o la piedra angular de un acuerdo de paz en Colombia, vuelve a, ¿no?, a demostrarse la teoría de que en el agro, ¿no?, y desde el agro surgen muchas veces los conflictos en América Latina, ¿no? Así es. Yo quiero ahí mencionar dos cosas. Bueno, cada uno de esos temas da para un programa entero. Sí, yo sé. Bueno, uno es que Colombia no tuvo una reforma agraria, ¿no? Ya. O la tuvo de manera muy limitada. Y creo que hay que mirar la experiencia que hubo en el Perú, no con los ojos apasionados que todavía se mantienen, ¿no es cierto?, tanto los que la apoyaron como los que están en contra, sino ver cuáles fueron los cambios en toda su magnitud. Yo creo que una de las cosas importantes como resultado de la reforma agraria es que cambió la sociedad rural. Entonces, esas relaciones jerarquizadas, francamente precapitalistas que existían en buenas partes del país, eso tocó su fin. Yo me pregunto que si hubiese sido posible elecciones distritales de los municipios, si todavía rigiese ese sistema de haciendas que había antes, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que la reforma agraria significó en términos sociales una muy importante democratización, ¿no? Eso uno. Entonces, agradezcamos que se haya hecho una reforma agraria en ese sentido. Ahora, están también lo que yo considero los nubarrones que puede significar esta nueva concentración de la propiedad, que existe sobre todo en la costa peruana. Ya a estas alturas, más o menos el 30% de las tierras de la costa, que son, nadie sabe exactamente cuántas hectáreas hay, pero o aproximadamente 850.000 hectáreas, y el 30% está en unidades productivas de más de 1.000 hectáreas, y un solo grupo, Gloria, tiene 80.000 hectáreas. Eso es una locura. Y entiendo que Odebrecht ha comprado en Olmos para después venderlo, para poder cerrar el tema y claro, tener éxito en la privatización o en la venta. Así es. ¿Qué opinas sobre el caso de Olmos? ¿Debió, en verdad, democratizarse un poco más el acceso a la tierra en el caso de Olmos? Sí, pero yo creo que hay una pregunta antes de lo de Olmos. Digamos, porque Olmos es parte, digamos, de una propuesta de ampliación de la frontera agrícola, dada que la frontera agrícola hay que ampliarla en el caso del Perú, que claro, no hay muchas tierras. Bueno, en el Perú hay centenares de miles de hectáreas que se están perdiendo por erosión y por la salinización, ¿no es cierto? Y entonces, y no se hace nada. No se hace nada. Y eso es más barato, no sé si es más barato, pero para poder lograr el objetivo. Los últimos resultados, el último diagnóstico que se ha hecho sobre la salinización en los valles costeños, hasta donde yo sé, datan de fines de la década del 70, cuando estaba la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, ¿no es cierto? ONER, sí. La ONER, y había registrado alrededor de 300.000 hectáreas de las 700 y pico mil que había en ese momento hectáreas que estaban con algún grado de salinización. Bueno, eso fue a fines de la década del 70. Desde ese periodo no se han hecho nuevos estudios y, sin embargo, por ejemplo, hemos tenido la ampliación del área de cultivos que usan muchísima agua y que generan salinización, como es el arroz. Entonces es posible que hoy día haya bastantes más hectáreas que eso, que están salinizadas. Entonces, antes, y en el caso de la erosión de los suelos en la sierra y de la deforestación en la selva, entonces no hay una política de suelos, de mantenimiento de suelos,
para detener una pérdida. Entonces lo que tenemos es, por un lado, grandes inversiones públicas para ganar tierras en la costa y paralelamente tenemos una pérdida de tierras o de fertilidad de los suelos. Ese tema da para mucho, ya se nos está acabando el programa. Me lleva a una preocupación que tenemos en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental por impulsar toda una legislación sobre conservación de suelos. En el mundo y en Europa hay una legislación que ya está dentro del concepto del derecho ambiental de tomar una serie de medidas para conservar los suelos como un recurso, porque es un recurso vivo finalmente, ¿no? Es un tema muy interesante, pero bueno, vamos a ir cerrando. Mi preocupación es porque creo que el sector agrario y la política y la economía agraria requieren mayor diálogo, mayor debate. Sé que en eso CEPES y la revista agraria están muy comprometidos, pero necesitamos que nuestras autoridades también salgan a compartir, ¿no?, sus ideas y a consultarlas, ¿no? Y espero que el ministro Milton von Gesse pueda, ¿no?, de alguna manera salir de la sombra, ¿no?, porque hasta ahora no vemos un liderazgo que se requiere. Es importante, se requiere que los campesinos y todos vean que su sector está siendo defendido o promovido por alguien, ¿no?, comprometido con el sector. Probablemente lo sienten, pero esa presencia es importante en el líder político y en este caso en un ministro, ¿no? No sé qué opinión final tiene sobre el tema agrario en el país, pero es muy grande. Es muy grande, podemos sí, hablar pero de Milton. en lo que concierne las políticas, el problema, ya digamos, tenemos 2 años de gobierno y ya tenemos 3 ministros de Agricultura. Y podríamos recorrer, los gobiernos anteriores también había mucho cambio de ministro de Agricultura. Lo que yo creo que fuera de esta política que mencioné al inicio, de apoyo a una agricultura de exportación, fuera de eso no hay ninguna continuidad de políticas en lo que concierne la agricultura. Entonces, cada ministro viene con lo suyo, ¿no? Claro, es un tema para política de Estado definitivamente. Por supuesto, debería Claro, ser una claro, política de Estado. así es, para que cada uno venga a hacer Y su además, chamba, pero... no hay manera de hacer desarrollo descentralizado del país si no hay desarrollo de la agricultura. La agricultura es la actividad más económica más descentralizada. Si no se desarrolla ella, no se va a Y desarrollar. no hay desarrollo sostenible y sustentabilidad del desarrollo si es que no resolvemos el problema del agro, ¿no?, de la tenencia de la tierra, el acceso a la misma, todos los derechos asociados, porque